Buenas tardes con todos. Revisemos la teoría número 3.1 del curso de seguridad visual. Ámbitos de la optometría ocupacional. Ámbitos de la optometría ocupacional. Tenemos que revisar algunas preguntas, por ejemplo, estas interrogantes: ¿cómo diseñar un formulario, un cuestionario sobre el historial laboral para diagnosticar posibles problemas de salud ocular o rendimiento visual? ¿Cómo listar todas las habilidades visuales necesarias asociadas a una actividad o profesión? ¿Cómo diseñar un estándar visual laboral? Son aspectos que vamos a ir comentando en el transcurso de los siguientes minutos. Repito entonces: ¿cómo diseñar un estándar visual laboral? ¿Qué pasos debe seguirse para elaborar programas de prevención, protección ocular y visual en el trabajo? ¿Cuáles son los elementos comunes en el que coincidirán programas aplicados a actividades profesionales diferentes? ¿Cuál es la normativa a considerar sobre la ergonomía en la visión? ¿Qué comisiones internacionales están involucradas? ¿Correcto? Entonces aquí justamente con respecto al primer tema de lo que es la prevención, la protección, hay que mencionarles los tipos de prevención, en este caso prevención primaria, secundaria, terciaria. Revisemos primeramente para, de manera didáctica, sobre la prevención primaria, la cual implica la promoción de la salud. La prevención primaria, pregunta examen, implica todo lo relacionado con la promoción de la salud y está enfocada en pacientes sanos. Pacientes sanos, y lo que busca es limitar la incidencia, la aparición de casos nuevos de una determinada enfermedad, y enfocado al tema optométrico, el tema visual, sería relacionado a la disminución de la incidencia de efectos refractivos, por ejemplo, ¿no? Como consecuencia de una actividad laboral. Tenemos que revisar algunos síndromes al respecto. El síndrome de fatiga visual, bien, síndrome de fatiga visual. Según estos estudios, estas referencias bibliográficas, 8 de cada 10 personas en algún momento ha experimentado algún tipo de fatiga visual. Entonces, ¿qué es la fatiga visual? Es una condición que incluye los siguientes síntomas: ojo seco, dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de espalda, principalmente, ¿correcto? Entonces, justamente, y afecta a diversos grupos etarios, adultos, jóvenes, niños, ¿no? Que justamente, como ven aquí en esta imagen, están eh, muy frecuentemente influenciados por esta radiación al usar algún dispositivo electrónico por muchas horas al día, ¿no? Esto o genera el síndrome de fatiga visual, síndrome de la visión asociada al uso de computadoras, ¿no? Diversos nombres similares que recibe esta condición, ¿no? Hasta un 80% vean la prevalencia de estos casos. Entonces, la fatiga visual, vean, aproximadamente 10 millones de exámenes oculares son realizados anualmente en Estados Unidos, debido a problemas visuales relacionados con el uso de computadores, como vimos en la clase anterior, en la lámina anterior, convirtiéndolo esto en un problema de salud pública. Aproximadamente, vean, 10 millones de exámenes oculares son relacionados al síndrome de fatiga visual asociado al uso de computadores, ¿no? Y esto lo convierte en un problema de salud pública, ¿ven? 80%, un 80%. Estos pacientes que mencionaban dichos artículos ya usaban correctores, o sea, no se le puede asignar la fatiga visual a que de repente tenían algún tipo de medida no corregida. Entonces ya usaban correctores tanto para miopía, para hipermetropía o para astigmatismo. Pero aún así presentaban fatiga visual y ardor ocular como los principales síntomas. Se ven aquí justamente estas imágenes al respecto. Los síntomas, repetimos: ojo seco, visión borrosa,
enrojecimiento, dolor de cabeza, dolor en cuello, en hombros, ¿no? Básicamente. Y las recomendaciones vienen aquí, por ejemplo, usar algún filtro de luz azul, tomar pausas de 15 minutos cada 2 horas, el 20-20-20, significa hacer una pausa cada 20 minutos por un lapso de 20 segundos eh, y mirar objetos a una distancia de 20 pies, que el equivalente para nuestro medio es de 6 metros aproximadamente. Ajustar el brillo, ¿no?, de los dispositivos que utilizamos y visitar periódicamente algún eh, profesional de la salud visual. Es un promedio, vea, de 7 horas que un empleado americano está expuesto a la radiación emitida por estas computadoras como mínimo, ¿no? Como mínimo, habíamos dicho, ¿no? Un 80% ha presentado en algún momento esta sintomatología y hasta un 59% tiene un tipo de ardor ocular asociado. Entonces, ¿cuáles son las sintomatologías más frecuentes? Dolor en cuello, dolor en hombros, cefalea a nivel frontal, ojo seco, fatiga visual, principalmente. Y vamos enfocándonos en el tema, algunos conceptos más detallados propios de la optometría, propio de la oftalmología, como un estrés acomodativo, ¿no? Estrés acomodativo, un estrés de convergencia, ¿no? Un exceso de convergencia. Y también asociado a mayor prevalencia de defectos refractivos vinculados con el astigmatismo. Miren aquí en este estudio para comparar, los que estaban expuestos, vean, a 1 hora. Menos de 1 hora, solamente el 1,9% presentaba algún tipo de esta sintomatología. Mientras que si comparamos con el último, el que tiene más de 8 horas, lo que les mencionaba, ¿no?, una jornada laboral completa, hasta un 35% de dichas personas investigadas presentaban esta sintomatología, ¿no?, como el ojo rojo, la visión borrosa y la cefalea. Entonces, para recomendar, ¿qué le vamos a recomendar a nuestros pacientes? Hacer pausas recurrentes en toda jornada laboral, ¿no? Hacer un descanso cada cierto tiempo, una pausa de 5 minutos por cada hora de lectura será suficiente cuando estemos expuestos ante una computadora. Para descansar los ojos, alternar la visión entre un objeto cercano y otro lejano, mirando por la ventana, por ejemplo, ¿no? Alternar la visión cercana y la visión lejana. Y con respecto al parpadeo, ¿no?, una consulta que tenemos que hacer nosotros mismos y también a nuestros pacientes es el de el valor de la frecuencia del parpadeo. ¿Cuántas veces parpadeamos en un minuto? ¿No? Es un acto inconsciente que no nos percatamos, pero que puede ser de bastante ayuda. Tenemos que la frecuencia de parpadeo va de 12 hasta 20 veces por minuto, ¿no? De 12 hasta 20 veces por minuto. Un rango, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando nos concentramos en la computadora, lo podemos disminuir hasta solamente 5 veces por minuto. ¿Qué implica ello? Justamente, ¿no?, la sintomatología del ojo seco, porque no lubricamos la vista de manera natural, y ello también puede estar asociado al ojo rojo, ¿no? Justamente en algunos casos se recomienda ya alguna prescripción médica o oftalmológica de algún colirio, alguna gota oftálmica para atenuar la sintomatología. Pero de manera natural, de manera más económica, que tenemos que recomendar es que el paciente parpadee con mayor frecuencia, que el paciente parpadee con mayor frecuencia de manera voluntaria, ¿no? Entonces, la sintomatología, acá una imagen referencial, obviamente, ¿no? Pero que nos hace recordar el tema del ojo seco, ¿no? El ojo seco, cuando no parpadeamos con la frecuencia debida. Entonces, revisando un poco de farmacología, ¿cuál es el medicamento, cuál es la gota que se le prescribe a los pacientes? El uso de lágrimas artificiales, ¿no? Mencionemos solamente el compuesto químico para efectos farmacológicos y docentes, que es el de ipromelosa. Ipromelosa 0,3%. Hay diversas marcas, como pueden ver, pero que tienen en común el
compuesto hipromelosa. Puede ser también de 1%, ¿correcto? Varía, ¿no? Distintas presentaciones. Te repito, lágrimas artificiales cuyo compuesto farmacológico es la hipromelosa. Ajustar el brillo y contraste de la pantalla para que esté en consonancia con la iluminación de la zona de trabajo. Reducir la luz ambiental nos permitirá poder suavizar el brillo del monitor, mejorando así la visualización del texto. ¿No? Tienen aquí justamente, y para recordar, ¿no? Con cada parpadeo lubricamos la vista, entonces justamente recordar la parte de anatomía, las capas de la película rimal son tres: la capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucinosa. Ningún exceso es bueno, habíamos dicho, ¿no? El exceso de luz también puede ser perjudicial, y acá estamos mostrándoles dos imágenes donde una fuente luminosa en exceso puede también causar reflejos eh, incómodos para el paciente, ¿no? No debe enfocarse y indicar directamente la fuente luminosa directamente a los ojos. Lo recomendable sería que esté en una posición posterior, ¿no? Que se enfoque justamente, haga foco en lo que es la actividad del paciente, no en el rostro del paciente.